La manera como yo he vivenciado la música siempre ha sido con una conexión del ser en lo que soy. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sonido con Sentido. Yo soy su host Manuela y hoy estoy súper agradecida y súper honrada de tener aquí a la primera mujer en Colombia en sacar un álbum de hip hop como solista. Mary Ellen, mil gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias Muchas por sacarnos gracias. el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué Muy has hecho? bien, súper bien, todo muy bien. Sí, Ya cantando mucho, en descanso. no, todavía seguimos haciendo, nosotros nunca paramos de crear, de hacer cosas, entonces seguimos haciendo cositas ahorita en diciembre aprovechando más el tiempo, que tenemos más tiempo libre. Qué rico. Bueno, antes de empezar la entrevista me gustaría darles un poquito de contexto sobre el hip hop en Medellín. El hip hop se arraigó en Medellín entre 1983 y 84 en un contexto de muchísima tensión social, conflicto armado, narcotráfico. La situación en los barrios populares de Medellín era tan marcada por la violencia que un joven en esta situación tenía básicamente, según las investigaciones, tres opciones. Unirse a las bandas criminales, que en ese momento había 153 bandas criminales identificadas en el área metropolitana, participar de organizaciones sociales y políticas o pues dedicarse a generar sus propias prácticas culturales. Quienes optaban por esta última opción se dedicaban a cantar, a bailar, a rapear, a escribir poesía y cambiaban esta dinámica de peleas y de consumo por crear arte. Entonces es una historia muy bonita sobre la resiliencia de nuestra ciudad y cómo el arte una vez más pues ha salvado muchísimo a la comunidad. Entonces el hip hop ha sido un ejercicio de resistencia contra la violencia y los discursos impuestos. Entonces aquí tenemos a una pionera en el género. Mil gracias otra vez por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación y bacanísimo eso que dices porque es real, es clarísimo y muchos lo vivimos. Entonces, una vez más, se ratifica como el arte es un ente transformador para nuestra sociedad, entonces, bacanísimo. Ya me gustó, ya me de una gustó vez. el podcast. Sí. Cuéntanos sobre esa época cuando empezaste. Te empezaste en el hip hop hace más de 20 años. Que en ese entonces era una cultura aún muy estigmatizada y siendo además una mujer. Pues yo entré a la cultura siendo muy niña, o reconociendo la cultura siendo muy niña, porque a mi alrededor habían personas que ya habían reconocido el hip hop en mi entorno. Tu familia, Entonces, ¿no? mi familia, una de mis primas me daban en cuidados de ella y tuve la bendición de que me llevaba para todos lados, pasaba muy rico con ella, ¿verdad? Estos cuidados eran muy bien, o sea, realmente me dio, me mostró, yo creo que ella no alcanza a dimensionar, pero me mostró el camino de una u otra manera sin hacer nada, simplemente mostrándome en esos espacios lo que sucedía. Entonces en esa época iba con ella al Polideportivo de Envigado, ya se congregaba un parchecito de bailarines. Y a mí me parecía súper bacano porque ella bailaba, ella en esa época bailaba. Ella Breakdance y ahorita, todo. ¿cómo? Como No, breakdance o... para esa época habían otros estilos distintos. Era más como movimientos coreográficos. Ya. El breakdance es un ejercicio más de un artista solo jugando con su cuerpo. Bueno, puede mezclarse entre grupos o en retos y eso, pero digamos en esta época mi prima era como con su grupo, montando sus coreografías y para mí era muy divertido estar ahí. Y yo estaba muy pequeña, pues imagínate, estaba al cuidado de ella. Hmm. Y ya después ella sigue como conociendo ciertos espacios dentro del hip hop acá y ya tengo una mediana edad como para moverme ya en la noche a otros lugares, a conocer otros, porque digamos este espacio en el polideportivo era una cosa tardera, donde llegaban con los chicos y esto, pero ya empiezo ya más grandecita en la noche a conocer agrupaciones, conciertos que ya se realizaban acá, artistas que ya estaban haciendo cosas y empiezo a conocer un círculo de artistas que también empiezan como a escudriñar alrededor de una cultura y un género muy particular. Entonces,
sí, tuvo mucho que ver, digamos, esa, sí, el inculcarme un poco esos espacios ella. Saludos a la prima. A la prima que Saludos no a... tiene nada que ver con la música ya, Ah, trabaja en el medio de la salud. pero ella plantó la semilla que tenía que plantar y hizo lo que tenía Sí, que hacer. y ayudó con las primeras canciones. Sí. Sí, las primeras letras me las ayudó a escribir Ay, ella. tan linda. Sí, ella es súper bella. Ya no vive acá, pero bueno, ¿dónde estás? Feliz. Eso. ¿Y qué aprendiste, pues, en un medio tan masculino? ¿Qué aprendiste sobre el ser mujer, sobre la feminidad? Pues en ese medio tan masculino particularmente, pues para mí, cuento, mi historia fue muy bonito porque los hombres estuvieron en mi vida como para cobijarme. Mm. Me respetaron todo el tiempo, o sea, yo no tengo como un mal recuerdo eh, de ninguno de los chicos con los que me he topado, ¿cierto? Y al comienzo menos. Siento que el hip hop, ahí se genera una familia, entonces el vínculo se vuelve una cosa muy bonita. Al punto en el que pueden pasar muchos años. Ahorita hicimos un concierto en Bogotá el 29 de noviembre y éramos tantas agrupaciones de acá que llevan tantos años y yo decía, con todos tengo una relación muy linda, todos los veía y es como esa sensación de amor. Y todos ellos los conocí al comienzo de empezar a hacer música y ya los vi tantos años después y estábamos todos como ahí. Yo decía, qué bendición haberme topado con gente tan linda. O sea, con manes tan chimbas, porque realmente son personas que se cuestionan todo el tiempo, que tienen una percepción de vida distinta, que han vivido el riesgo de hacer realmente lo que les apasiona y lo que aman hacer en la vida, que eso no es tan fácil para todo el mundo. O sea, muchas veces tú te adaptas a que, ay, tengo que pagar cuentas, tengo que hacer esto, pero y todo bien, muy bien, eso es lo que nos toca a todos, pero creo que hay también posibilidades de que tú puedas hacer eso y que te la goces, porque estás haciendo lo que verdaderamente amas hacer. Yo pienso que todo está entrelazado de una u otra manera, baby, porque, porque nosotros también con la música tenemos que aprender a manejar una empresa. Claro, la gestión Entonces cultural. aprendemos de finanzas, ¿cierto? Tenemos que tener claro de una u otra manera ya para nuestros registros llevar tus cuentas, porque digamos en el arte, si tú no eres más organizado, te llevó el carajo porque de manera independiente tú no estás dependiendo de una empresa que te esté cubriendo, te pague tan sencillo como esto, pague tu seguridad y tu pensión. Ujú. Tú tienes mes a mes que estar cubriendo tus gastos y tú tienes que ser más juicioso, pero por eso muchas veces la gente dice es que el arte no se vive, es muy complicado y no, sí se puede. Yo creo que en la vida el riesgo más bonito de todo es hacer lo que uno quiere, porque yo tengo muchas amigas que están en el medio de las finanzas, pero se parchan conmigo en los conciertos, todo el tiempo están ahí. Por eso digo que una cosa va ligada a la otra, porque yo siento que aunque los lenguajes sean muy diferentes, sean como podríamos decirlo, como que, ay, el agua y el aceite, yo creo que todo en la vida converge. O sea, todo llega a un mismo punto en donde el uno necesita del otro, el otro, ¿cierto? Entonces, Sí. siento yo que lo más importante aquí, independiente de lo que sea que cada quien haga, es que se levante todos los días diciendo, marica, yo estoy haciendo algo que me apasiona. Sí. Y ese es el riesgo que en el arte se ve más claro que en otros campos. Pero digamos el que está en el campo de la medicina o en el campo de la salud también es un riesgo muy teso porque, marica, el ejercicio que hace, digamos, alguien que está en ese gremio, esa gente muchas veces no tiene casi vida social. Pero para que tú estés ahí es porque te tiene que apasionar mucho el poder servir. Entonces yo creo que es muy bonito desde cualquier lugar que tú lo veas, me parece Sí, maravilloso. pues como hacer lo que sea que uno haga desde el corazón. Que te guste. Sí. Tu primer álbum que salió en el 2003 se llama Hora del Tiempo. Ese es el primer álbum del que estábamos hablando ahorita cuando la estábamos presentando. ¿Qué Mío. crees que fue lo que más dejaste de ti misma en ese álbum? Pues yo creo que todo por evolucionar. Todo por evolucionar, pero fue un álbum, es un álbum que yo siempre voy a recordar con mucho cariño, porque, a ver, yo aparezco grabando este álbum
pero antes de que yo apareciera habían una cantidad de nenas que ya estaban haciendo rap. Yo tuve la suerte de encontrarme un grupo de chicos que iban con esos mismos sueños que yo tenía, con una película de vamos a montar un sello musical, se llamaba K-Music. El que lideraba en esa época, pues el que lideraba eso era Quiño, otro artista de acá, y que nos empieza a dar un montón de posibilidades a otros artistas. Entonces yo por eso digo, yo corrí con la suerte y la bendición de toparme con este grupo de hombres y de jóvenes que tenían esa visión, quiero armar el primer sello de rap de Medellín. Y cuando menos pensamos hicimos ese álbum, y después pasó que fue el primer álbum hecho por una mujer en Colombia, pero por eso yo digo, cuando hablamos de pioneras, tú podrías ir un poco más atrás inclusive, porque hay otras mujeres. Tu prima. La prima. Mi prima ni tanto, porque igual ella no siguió en el arte, con el arte y con el hip hop, pero hablando claramente, por ejemplo, de mujeres pioneras en Bogotá, como Melissa de Gotas de Rap, que es una agrupación viejísima de rap, que fueron los primeros en rotar en Europa con una obra montada, y eso fue apoyado por esta señora que era ministra de Cultura, se me olvida el nombre de ella. Bueno, el caso es que ella ya no está en estos momentos en ese cargo. Bueno, el caso es que ya han habido un montón de mujeres, pero pues yo estuve bendecida y de buenas también, porque pudo haber sido otra chica que hiciera eso, pero pues en ese ejercicio de estar creando, de empezar a crear, corrí con esa suerte y esa bendición. Sí, pero también las cosas que nos suceden y las cosas que creamos no son casualidad. Eras tú para eso, Exacto. para hacer esa selección de todas estas colaboraciones y sacar el álbum y todo eso. Sí, ese álbum tiene millones de canciones. Largo. Tiene un montón de canciones, tiene un montón de productores. Lo que yo hice, ese no fue un álbum pensado en que voy a hacer un álbum así, no. Ese es un álbum lleno de canciones de muchos estudios en Medellín. Una recopilación. Una recopilación. Entonces yo dije, no, que pesar esto que lo voy a prensar, eso en esa época, y ahora todavía también, pero en esa época para nosotros eso era muy caro. Sí. Y en esa época, claro, yo decía, yo no puedo dejar, ¿cuánto le cabe a eso? Hágale. Tanto tiempo, metámosle todo eso. Llene todo eso y lo vamos a pagar. Llenemos eso hasta el tope. ¿Cuántos temas nos quedan por ahí tirados? No, yo traté de meter todo lo que tenía, lo que más, y me quedó mucha música por fuera, pero entonces traté como de darle un orden, ¿cierto? Y pues no tiene mucho orden, es un álbum lleno de muchos sonidos, de muchos colores, pero muy divertido para mí escucharlo ahora, porque es la voz de niña, es la emoción de cuando vi eso por primera vez. Yo nunca había visto eso de una mujer acá en Colombia, y yo decía, uy, lo tengo. No sabía todavía si alguien estaba haciendo algo al mismo tiempo, pero fue muy especial. Siempre recordaré ese momento con mucho agradecimiento. ¿Y qué es lo que mejor crees que encapsula ese álbum sobre la escena del rap de esa época en Medellín? O del hip hop, pues. Sonidos, muchos sonidos de diferentes estilos. La temática. Temáticas, y los sonidos también, porque digamos acá en el norte tenía un estilo para rapear y el sur teníamos otro estilo para rapear, pues en el sur. Entonces el estilo y la manera como jugábamos con las líricas y las estructuras rítmicas son muy diferentes. Entonces, si tú, por ejemplo, escuchas rap del norte aquí en Medellín, todo es que tiene un estilo. Tú escuchas el rap del sur de acá y es otro estilo completamente diferente. Qué bacano. Ahorita mencionabas lo de los CDs prensados. ¿Qué crees? A ti te tocó toda la transición, ¿cierto? Entonces, desde los CDs prensados, cuando sacaste Obra del Tiempo o La vida se pinta de colores, a el ultimito que ya sí lo tienes en streaming, que se llama El Dulce. Ahorita vamos a hablar más de él. ¿Cómo contrastas estas dos épocas en términos de conexión con el público, libertad creativa? ¿Cuáles son los pros y contras que encuentras en, por ejemplo, el prensado versus el consumo por streaming? Pues ese paso de esa era análoga a la digital fue muy interesante. Y yo se lo digo mucho a los artistas de hoy en día. Yo les digo, parce, es que ustedes tienen una reventada, porque en esa época, si tú querías llegar a Bogotá, era haga su CD y corra para Bogotá,
¿cierto? ¿Quieres que te escuchen en la costa? Vamos para Cartagena, ¿cierto? Entonces era hacer esos esfuerzos y era ese ejercicio de lo tangible, de la conexión con la gente que te escuchaba. Es muy diferente lo que ha pasado, porque digamos ahora con el streaming ya el alcance es muy amplio, ¿cierto? Pero muchas veces tú ves un montón de gente en internet y muchas veces a mí me ha pasado que gente que tú ves en internet que medio dices, yo viste este mano o algo. Claro, pero no está esa posibilidad que había antes de tocarnos, de que generábamos un vínculo, una relación muy distinta desde el compartir, ¿cierto? Eh, Fue muy divertido en ese momento porque tuvimos esa posibilidad de empezar a movernos en diferentes espacios. A mí por eso en Medellín me conocen como un putas porque yo me movía mi mamá pensaba que yo estaba en Envigado y yo estaba loleando en Castilla, en Caicedo, en Manrique, en todos los parches de rap acá, yo me movía para allá, era diferente. Lo mismo cuando empezó a salir la música, nosotros generando mira, este es mi álbum, pásame el tuyo. Entonces el ejercicio también de uno sacar tiempo, sacábamos más tiempo orgánicamente para disfrutar un producto musical. En cambio ahorita siento que no, la palabra desechable no es la que debería utilizar, pero siento que es como que hay tanto de hecho todavía existen esos coleccionistas y tengo varios coleccionistas que a toda hora son, ¿qué tiene por ahí nuevo? Porque yo todavía tengo una lista de CDs que quedaron de muchos artistas y pero hay gente que sí, que es como, uy, y este chico me dice, Mari, yo me siento, a mí me gusta coger el CD, abrirlo, ponerlo, tengo el dispositivo para ponerlo, ya empiece por eso que ya ni los carros traen para tú poder poner un CD, ¿cierto? Pero digamos, la era análoga tiene infinitas ventajas. Pues tú montas una canción y la estás escuchando en China ya a los 3 segundos. Entonces, yo siento que lo que ha hecho este cambio de la era análoga es lo que ha pasado con el mundo en general. Vamos en una evolución brutal y digamos el adaptarnos a eso también ha sido muy interesante porque también es como esa posibilidad de haber tenido la vivencia de la música antes de esta manera y ahora cómo se vive. A mí me parece que nuestra generación ha sido muy, pues nos tocó algo muy particular, un cambio entre eso análogo y a lo digital y ver, digamos, la evolución de lo que ha pasado con la música, lo que ha pasado con la distribución de la música, porque básicamente eso es lo más maravilloso en estos momentos, con tener la posibilidad de tú tener tus canales en tus distribuidoras digitales y tener esa posibilidad de que masivamente pueda escucharse la música. Sí, ustedes quedaron con las dos partes buenas. Por un lado, la conexión emocional y humana de Exacto. ir. Y entonces ya tuviste toda esta experiencia de conocer, de girar, de ir. Si querías que sonara en la costa, entonces te tocó ir hasta allá y conocer a quienes te estaban escuchando y todo. Y también a los otros artistas. Mira mi CD, te lo cambio por el mío, tan. Exacto. Muy bacano. Fue muy bonito y es muy bonito también lo que sigue pasando ahorita porque ya digamos a ese cambio de que la música esté puesta y montada por todos lados, ya es tener la posibilidad de que ya tú miras en tu Spotify de artistas y hay gente de muchas partes del mundo, entonces no es como, wow, qué maravilloso es. Sí, qué bacán. Bueno, en Lo Siento, que es una canción de Obra del Tiempo, narras una experiencia muy fuerte sobre alguien querido que asesinaron, que a su vez sonaba como que también estaba involucrado en la violencia. Cuéntame sobre esa canción. Bueno, esa canción es una canción muy particular, esa es la primera de ese álbum, del primer álbum. Es una historia particular porque es una canción que yo hice después de conocer a un chico que por su situación y por su espacio, su barrio, y no sé, también su círculo familiar, le tocó una realidad un poco compleja alrededor de necesidades, ¿cierto? Y en los barrios siempre se escuchan cosas, entonces en algún momento alguien me dijo, parce, dígale a ese man que se abra de acá porque lo van a matar. Uh-huh. Y ahí empieza la historia y el caso es que el día que a él lo asesinan, yo estoy
por los lados de Malibú, acá en Medellín, y me cogí un desespero tenaz, 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 y yo le digo a mi compañero ahí, yo le digo, yo no, lléveme a la casa, y mi mamá me daba tiempo hasta las 11 de la noche de ¿Cuántos quedarme en años casa. tenías? Ay, yo no sé, no sé, pero tenía tiempo hasta las 11 de la noche y ese día eran como las 8:30 de la noche y yo le dije, "Ay, no, lléveme a la casa". Y me decía, ¿qué pasó? Yo no, lléveme a la casa, lléveme a la casa, algo pasó, algo pasó. Y nosotros llegamos ahí en el carro y cuando él parquea el carro aparece un amigo y me dice, uy, parce, ¿usted qué llega? Y acá, en este lugar, cayó ese parcerito suyo, lo mataron. Bueno, ya eso es otra cosa muy específica. Y yo me quedo ahí como anonada y el compañero me mira y me dice, marica, se quedó como paniqueado y yo también como asustada por como la intuición. Ujú. Y yo me bajé, yo ni me despedí de él, me bajé y empecé a subir a mi casa. Y cuando entré, mi papá me abrió la puerta y mi papá siempre mis padres dormían en cuartos separados. Toda la vida les gustó un colchón duro, al otro blandito. Entonces era así, entonces se metió a su cuarto y yo me quedé en la sala y empecé a escribir la canción y nunca borré. Entonces hay un montón de memorias con respecto a él y básicamente lo que yo hago ahí es como que escribo como alguien tiene que estar en determinado espacio que no le permite que pueda avanzar a algo diferente porque las últimas conversaciones que yo tuve con él era quiero cambiar, voy a estudiar esto, me voy a ir de acá. Entonces fue muy loco porque es una canción que en esa época que era la era análoga, esa canción la sueltan por radio en un programa que había en esa época que se llamaba Veracruz Estéreo. Había un canal en esa época acá y eso se riega a nivel nacional. Empiezan a escucharlo y a grabarlos por todos lados, pero en cassette porque en esa Wow. época para que la gente grabara era cassette, yo creo, y la canción se riega y para mí es una sorpresa, ya voy como invitada por primera vez o segunda vez, no, primera vez a Hip Hop al Parte que iban, era el sello y ellos me dan chance y yo salgo a tocar la canción y la gente se sabía la canción y las chicas, un par de chicas y gente lloraba cantando la canción. Y ese día descubrí que la música tiene un poder que va más allá de lo que uno puede entender. Es muy raro. ¿Qué significa para ti eso? Pues que hayas logrado condensar en una canción de hip hop una vivencia tan, que Tan tristemente tan común triste. y tan pues desgarradora como esa, pues que en esa época de tanta violencia en Medellín y en general en todo Colombia, pues muchísimos jóvenes desafortunadamente han estado en contextos que los ha envuelto la violencia, como pues Total. describes en la canción. Sí, no sé, y descubrí lo que yo siempre he dicho a través del poder de la palabra. Y en ese momento descubrí que era complejo lo que dijera. O sea, que siento que, mm, bueno, habemos artistas de con diferentes percepciones. Pero yo siento que la conexión de lo que vivimos, ¿cierto? Cuando luego lo transcribimos en una canción, eh, ahí empieza y se parte en mil pedazos porque todas las personas van a asumir algo completamente distinto, van a entenderlo de una manera diferente. Y en ese momento identifiqué el poder que tiene la música y lo que vuelvo y lo repito, tiene un poder que puede dar hasta miedo en algunos momentos. Yo me bajé de ese escenario y yo sentí mucho susto porque yo no entendía el por qué la gente, por qué esas personas estaban llorando, porque esa reacción ante eso y después vi que todo lo que escribí en esa canción estaba conectado a mi espíritu, a lo que estaba sintiendo, a mi corazón Ujú. y no sé, como si hubiese estado abierto para que las otras personas también lo sintieran. Y ahí ya yo empecé a ver y empiezo a crear y en unos momentos a acertar con lo que uno escribe, en otros momentos no tanto, porque hay canciones que no me gusta escucharlas, siento que generan peso como energético en mí. Es muy loco. Sí. Cuando hablas de este peso energético,
es como una sensación general, porque que me imagino, o sea, cuéntanos si está ligado a la temática de la canción o es como una vibra general, porque digamos en Lo Siento, pues la temática sí es muy pesada, pero puede dar una sensación de liberación, de Exacto. sentirnos vistos. Exacto, por eso te digo, todos lo van a entender de una manera muy diferente. Pero la sensación con la que yo tuve en el momento de escribir la canción fue angustia, tristeza. Entonces lo asociaba con eso, Ujú. como porque ellos lloran. Porque mira que tú me dices eso, se siente como una liberación, seguramente de pronto, pero para mí ver a alguien llorando mientras Claro, hace una canción es como, o sea, que está sintiendo que yo lo estoy haciendo llorar. sí, Me parece muy teso. sí. Y cuando me ha pasado a mí, yo amo, yo también estoy súper melómana y hay canciones que yo las escucho y fue pucha, a llorar. No, pero es que hay unas Gratis, canciones, sí, eso, de una al instante. Entonces ya uno como público identifica por qué me conecto con esa canción, pero cuando tú escribes eso es como esa duda del por qué esa persona siente algo así. Porque no sé, es muy loco, pero también es muy bonito porque me ha pasado con canciones en las que las personas me han escrito personas en las que una vez me escribió un chico, yo quería quitarme la vida y escuché esta canción, ¿cuál era? esta vida, y en ese momento me cuestioné un montón de cosas, me rodeé de un montón de gente que tenía a mi alrededor y gracias. Y es como, ay, marica. Que a uno tieso. Uy, no, de hecho, cuando me ha pasado eso, ya varias, no sé si, no creo que sea la misma persona, pero ya hay varias personas que le han puesto a los hijos mi nombre. No, Hay personas que tienen tatuadas el nombre. Es muy loco. es muy Es muy loco. loco. O sea, esto es como. Y de hecho, ya es una familia grande. Ya la chica está grande, debe tener 14, 15 años. Porque él me volvió a escribir no hace mucho. Que si por fin le mandaba un mensaje a su hija de cumpleaños, que ya tenía 15 o 14, una cosa así. Y es como. Ay, pues, pucha, es muy bonito. Sí, es muy loco. Es como que uno dice, Dios, la conexión. Por eso yo digo hoy en día pienso y doy gracias como por haber tenido ese discernimiento con la música. Porque yo llegué ya a un punto con la música en que sí, muy rico el dinero, o sea, muy bueno no tener plata, el poder hacer dinero, pero siento que ya va más allá de eso. Siento que ya, no sé, por eso digo que tener ese discernimiento a la hora de poder escribir, porque en ciertos momentos he tenido esa posibilidad, me han propuesto, una vez me propone un señor, mira, quiero que seas entre Nicki Minaj y Cardi B. Me manda unos referentes de que si yo me embolo y qué tal y que me puedo poner, yo le dije, marica, no, eso no va a pasar nunca, o sea, eso no soy yo, buscar otra, esa no soy yo. Y le he dicho que no a cosas de mucho dinero, donde yo he dicho no, gracias, por ahí yo no voy. En otra oportunidad en los Estados Unidos, un señor que para yo entrar al sello, no va a dar nombres, pero tenía que hacerme a la santería, que todos mis artistas son de la santería. Y Venga, yo, pero santería, ¿cómo? yo no sé, porque yo O soy sea, hueso de creyente. pájaro, sangre de Yo no conejo, ¿o sé qué? cuál era, ellos son cubanos y que para estar en el sello de ellos tenían que hacerme a la santería de ellos. Dios lo bendiga. Ay, Jamás güey, en la madre. vida yo creo en Dios, para mí Dios es el centro de todo en mi vida y Jesucristo es todo el centro en mi vida, o sea, jamás haría eso. Entonces, me he visto en unas situaciones Santería, vea te tienes que hacer a la usted. santería si quieres entrar a este sello. Y yo, ay, Dios santo. Y el otro, entre Nicki Minaj y Cardi B, damn, yo no Sí. haría eso, no. Ahí tú en el video de Anaconda. ¿Has No, visto? y yo soy bien cansona y no tengo nada en contra de la desnudez porque los que me conocen, yo visto así, pero los que están conmigo cuando yo estoy paseando, viajando, lo que sea, yo ni me he visto. O sea, Sí. a fuerzas de lidia me he visto y soy muy acalorada en ciertos momentos y entonces, y tengo, no le temo a la desnudez, o sea, no, Ajá. pero es mi percepción de vida, lo que yo quiero dejar con mi música. No, siento que
hay música para todos y hay un montón de gente haciendo música hablando de perreo, sandungueo y eso me parece, y no quiere decir que no me guste o que esté en contra de estos géneros que hacen eso, porque creo que hay música para todo. Hay momentos en los que estamos muy felices y si alguien pone el tema más wow que te llene de energía, sí, pero también siento que es importante lo que se dice por lo que te digo, por el poder que tiene la palabra, porque además estamos de una u otra manera, hay un montón de gente que te está escuchando y mira, una canción puede cambiarte la idea de que querías hacerte daño y escuchas una canción y eso te modifica tu pensamiento, te dice, marica, para, piensa, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo siempre he tenido claro que lo que quiero que esté en mi música vaya ligado alrededor de o de una historia. Digamos, por ejemplo, hay una canción que yo lancé en este álbum nuevo y es una canción que es como violenta porque dice apunta y dispara. Ujú. Una mala decisión en la vida te sale bien cara. Y si tú la escuchas, es una canción que tiene un mensaje muy pesado, muy fuerte. Si tú miras el video y escuchas la canción, ves que estamos mostrándole a los chicos cómo tú si tomas una mala decisión en la vida te puedes cagar en todo. Ah, sí. Entonces, para mí siempre es importante que la música que esté haciendo esté ligada a que siembre alguna vaina en los corazones de las personas que las vean. Si 10 personas se conectan, si 100 se conectan, si 100.000 se conectan, maravilloso. Pero que poder sembrar algo, dejar algo sembrado en el corazón de alguien o en la mente de alguien. Y en especial seguimos haciendo música no solamente para nosotros, sino pensando en que también nos escuchan muchos pelados jóvenes, todavía. Y no después de tantos años, y por lo que te digo, empieza a llegar un montón de públicos que son chicos que están en esa búsqueda, que en algún momento de mi vida yo estuve en esa búsqueda y que encontré el hip hop, encontré esa cultura tan maravillosa que me dio posibilidades para empezar a desarrollar mis capacidades, como soy capaz de pintar, no, soy capaz de bailar más o menos, pero no, no, por aquí no va. Parce, pero tengo un don en el que puedo escribir lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y a eso le puedo convertir, lo convierto en unas rimas y le pongo música y pues puta se volvió una canción. Entonces, siento yo que, y siempre lo he dicho, agradecida con la cultura hip hop, como la hemos vivido nosotros, como agradecido con los creadores y estos pensadores, porque de una u otra manera eso ha transformado, nada más verlo en nuestra ciudad, váyase para la Comuna 13, vaya, mire las escuelas que hay en diferentes partes, no solamente en la Comuna 13, la Comuna 15, en Aranjuez, ¿cierto? Hay un montón de personas que apostaron a cómo el arte transforma nuestra sociedad y sí ha pasado, porque yo soy una viva muestra de que primero encontrarme con el arte me ha dado todas las posibilidades de salir adelante, de ser Ujú. una persona proactiva ante en la misma sociedad, ¿cierto? En el círculo de personas que me rodean, es convertirme en una persona que me cuestiono con la misma existencia y cuestionarme con las personas que tengo alrededor. Entonces siento que es un ejercicio muy lindo y yo a todo el mundo que le cuento acerca del rap le digo que conozca la cultura, que se vaya y mire la historia, que vaya y mire, porque de hecho si lo replican en sus comunidades, empieza a cambiar. Lo hemos visto. En la Comuna 13 empezó con una idea de grafitis de estos manes. Y empezaron a grafitear y a grafitear allá todos los raperos haciendo cosas porque allá hay un montón de organizaciones, La Morada. Ujú. Hay muchos, digamos, personas dentro de la cultura, no solamente en el rap, sino que ya se organizaron y articularon todos los poderes para hacer algo que hoy en día le da dinero al barrio, donde la violencia, tú puedes entrar a la Comuna 13 relajado a la hora que sea. Yo he farreado allá en un lugar que se llama Somos de Calle y te parchas allá y sales, entras y sales. Eso antes no se podía ver. En mi época de estudiante yo tenía una compañera que le tocaba tirarse al piso. En la Débora Arango estudiaba conmigo y le toca tirarse al piso y muchas veces faltaba clases y no le preguntaba a Diana, ¿por qué no, parce? Ayer estaban dando bala. Hoy en día la Comuna 13 seguramente debía haber conflicto armado como en todas partes, pero es un lugar que se transformó en arte a través
y tiene muchísimo que ver la cultura hip hop en esa comunidad. ¿Qué crees que es de la cultura hip hop que ha transformado tanto? O sea, ¿qué es exactamente de esa cultura que, por ejemplo, uno pensaría lo contrario? Por ejemplo, que tú estabas empezando como mujer en esta cultura, en este medio tan masculino, y uno pensaría, no, pues de más que le tocó pasar por las verdes y las maduras, pero por lo contrario te acogieron y se formó como unos lazos de hermandad y todavía es algo que conservas. Y así mismo se ha transformado la Comuna 13, Aranjuez y varias zonas de la ciudad. Yo creo que el hip hop te da opciones para desarrollarte. Yo creo que ese es el poder que tiene, que te permite que tú te encuentres, que encuentres tus habilidades. Porque uno puede pensar en ciertos elementos, pero o sea, los artistas, los primeros artistas que empezaron a mostrarnos la cultura, personas esperando esa transformación en sus comunidades. Lo mismo pasó acá. De hecho, yo soy una de las primeras. Hay un artista acá de una agrupación que se llama Laberinto, que ya es un señor grande, le dicen el mocho. Y yo me acuerdo que yo llegué a ir a Caicedo a la acción comunal a aprender a bailar breakdance, pero a mí no me daba. Físicamente no me dio para hacer eso es de gimnastas. Entonces, pero fue uno de los primeros espacios en mi vida que yo conocí que nos permitía a nosotros llegar a congregarnos para hacer algo divertido, sano, Uh-huh. y que quién se iba a imaginar que le ha dado la posibilidad de vida a una cantidad de personas. Entonces creo yo que ese es el poder más grande que tiene esa cultura como tal, que hay demasiadas ramas y alrededor de todas esas ramas que tú puedes encontrar dentro de la cultura, puedes desarrollarte como una persona y como un artista, siendo muy consciente de, de lo que eres también desde tu ser, que es algo muy bonito. Lo que te digo, la gente que está en el rap, los que yo conozco en el medio del rap, son fantásticos, son geniales. Son personas con las que tú te sientas a hablar y es delicioso hablar con estas personas porque de una u otra manera todos nosotros vinimos de realidades sociales complejas, de barrios en donde nos tocó problemáticas. Yo no me ponía anchos, gorda, porque fuera mi styling maravilloso al comienzo. Yo me Uh-huh. ponía anchos para escondérmele a los pillos. Uh-huh. Y eso yo lo cuento y la gente como, "Oh, wow". Y lógicamente la parte del fashion, del styling, es fascinante desde que tengo 12 años, que veo cómo, y veía cómo se vestían los americanos. Yo decía, güey, yo quiero una chaqueta de esas, quiero unos jeans de esos. Pero cuando empiezo a tener 12 13 años en un barrio donde hay una problemática social compleja de violencia, donde a mí me pasó de que el dueño de X lugar donde bueno, de vainas, ahí se me pega un año a seguirme y a decirme que quería tener algo conmigo. Y pues yo no fui permisiva a eso. Mis papás en esa época me dieron un transporte, una moto para que yo entrara y saliera rápido, como por el miedo de eso. Pero a mí me tocó vivir eso. Y eso es algo que le toca vivir a una cantidad de mujeres en los barrios de acá. Entonces, yo siempre lo he dicho, el hip hop a mí me salvó en muchas maneras, fui muy inteligente. De hecho, muchos de los manes, los pillos de los barrios me veían y pensaban que yo era lesbiana. Uh-huh. En ese sentido, como esta mujer se viste como un hombre, parcera, pum, me trataban, parcero, ¿cómo estás? Bien, la buena, papi, Dios te bendiga, pum, para mi casa, vuelva y salga, entre y salga, pase, o sea, era un bulto de papas, no me veían, o sea, no era atractiva para lo que normalmente, por lo que normalmente de una chica atractiva se le ve el cuerpo, no se veía que era lo que había debajo, todavía no se ve. Pero sí, el rap cambia vidas, que yo siento y lo he dicho muchas veces, debería ser un derecho para todas las comunidades y todas las escuelas, universidades, todo el mundo debería conocer esta cultura. Uh-huh. <laughs> Ahorita hablabas de la responsabilidad que sientes, eh,
que tienes el poder de la palabra a través de tu música y cómo has evidenciado que esto ha transformado la vida de tanta gente. ¿Cómo cuidas tu esencia? ¿Cómo te aseguras de que lo que haces está en línea, pues está alineado con lo que quieres manifestar en el mundo, la huella que quieres dejar? Con las acciones, siento yo que ser como muy consciente de, de cada momento, o sea, yo siempre he pensado, bueno, no siempre, desde hace ya más o menos unos 17 años, en donde identifiqué de una manera muy clara que el pasado ya está allá y el futuro es imprevisto. Uh-huh. Lo que tengo es lo que vivo en este momento. Entonces yo he tratado como de vivir siendo muy consciente de no pasar por encima de nadie. Siento que a la vida uno pues vinimos a ambicionar un montón de cosas muy chéveres que la que nos da la fuerza de hacer un montón de vainas, pero que a la hora de la verdad gorda uno que se va a llevar los recuerdos de los lugares que conoce, los lugares los recuerdos de las personas con las que convives, Uh-huh. ¿cierto? El amor que le diste a esas personas, lo que aprendiste de esas personas, lo que pudiste servirle a esas personas, no más. Siento yo, porque pues a nadie creo que pues, los han enterrado con una cantidad de riquezas materiales y a la hora de la verdad tú no te llevas ni los calzones que tienes puestos. Literal. Entonces, siento que he tratado de vivir de esta forma y siento que eso es parte de la esencia de lo que es mi música y creo que lo que seguirá siendo mi música porque va ligado a lo que soy como persona. Hay muchas posibilidades como artista, como creativo, que tú puedas crear un personaje y eso es súper válido, que también es súper interesante. Pero digamos, la manera como yo he vivenciado la música siempre ha sido con una conexión del ser en lo que soy. Uh-huh. Entonces creo que esa esencia se mantiene siempre por lo que yo soy y seguramente siempre va evolucionando también con el ser, porque no, la que soy hoy es muy parecida a la que era ayer, pero no soy la misma y no sé qué voy a hacer mañana. Uh-huh. Entonces siento que nada, tratar para cuidar esa esencia es tratar de vivir bien, amar, servir, no pasar por encima de nadie y seguir soñando, seguir construyendo, seguir creando, hasta que el cuerpo aguante, hasta que la vida nos lo permita y Dios nos dé el tiempo acá, no sé. Eso que mencionas lo recalcas mucho en tu segundo álbum que se llama La vida se pinta de colores. Em, Tu música pues es muy motivadora y constantemente recalca que aunque hay dificultades, estamos vivos y hay que mantener la fe en un mejor futuro. ¿Qué te mantiene tan positiva? ¿O cómo recalcas toda esta luz que existe en la vida, aunque haya personas que tienen realidades tan complicadas en sus barrios y estén enmarcadas por tanta violencia? ¿Qué haces para conservar esa perspectiva? Eh, Alguna vez alguien me dijo que yo era ridículamente positiva, que le daba pereza y pues, y sabes que yo pienso que eso es un don. Uh-huh. Es un don, pero también es algo que va ligado a mi química, pues a la química de mi cuerpo, ¿cierto? Porque Uh-huh. digamos, eh, no creas, ahorita soy muy positiva, pero también he tenido momentos en la vida en los que he visto como, ay, güey, pucha, estoy acá, me está pasando a mí esto. Y Uh-huh. muchas veces, de hecho, ni cuestionarme por qué me está pasando a mí esto. Pucha, me está pasando a mí, estoy en esta posición. Entonces creo que he tratado de ser muy racional también ante todo y siempre pienso que lo que se pueda cambiar, ¿cierto? Pues esperemos tener como esa fuerza y esa voluntad para uno meterle la 10 para cambiarlo, pero también en la vida, con los años que he vivido, he entendido que hay cosas que uno no puede cambiar, hay situaciones en las que usted está, entonces siempre he pensado como así, como yo digo, bueno, la situación es esta, todo está lleno de hijo de puta. Uh-huh. Tengo dos opciones, o asumo esta vaina y le meto la 10 y positiva, o me echo al carajo con esto y la situación no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Entonces creo yo que como el tratar de vivir siendo muy consciente de eso, de que lo que yo pueda hacer, lo hago y lo que no puedo hacer, debo de tratar de tener la serenidad para entenderlo. No puedo cambiarlo, solamente tengo esas dos opciones y siempre lo he pensado así. Me han pasado un montón de cosas en la vida difíciles en las que
mido esa capacidad o esa fuerza en la que yo misma me digo, yo puedo hacerlo, hágale, hágale, hágale. Entonces creo que y siempre se lo pido mucho a Dios, como consérvame con esa posibilidad y esa felicidad, porque hubo un momento de mi vida donde la pasé un año muy triste. Entonces también reconozco y por eso siempre agradezco por mi felicidad, porque también reconozco lo que es estar muy triste y uno decir, ¿por qué no puedo sentirme feliz? ¿Por qué me sigo sintiendo triste? ¿Por qué no cambia esto? Entonces vuelvo a mi estado como natural, que es la felicidad, y siento yo también que la existencia de todos nosotros tiene un propósito con la gente con la que tú te encuentras alrededor. Yo Ujú. tengo una cantidad de amigos, muy grandes amigos, personas que amo mucho, que tienen condiciones de vida químicas en su cuerpo que producen una ansiedad terrible y una depresión tenaz. Y al principio, cuando yo no reconocía bien esa condición de vida, eh, cometí ese error y yo sé que ellos se quedaban callados y decían, Dios, ojalá algún día investigues, ¿cierto? Ujú. Pues yo le decía, marica, pues con todo se puede. Y empezaba yo a decirles con ese positivismo y ellos como en ese limbo. Y yo decía, Dios mío, y ya pasa un tiempo y empiezo a investigar, a reconocer qué era lo que pasaba con esas personas que yo tenía a mi alrededor. Y me doy cuenta de que, bendito sea Dios, soy una bendecida, muy bendecida de que los químicos en mi cuerpo se regulan y funcionan como tienen que funcionar. Ujú. Entonces, eso es muy teso, pero también me ha dado una conciencia muy linda para estar muy pendiente y por eso digo, seguramente mi existencia tiene mucho que ver para que los que están a mi alrededor y que siempre cuando hago una canción digo que también llegue a ellos para eh, para algo que los llene de fuerza porque la tengo. Porque cuando no la tuve, tuve esos que estuvieron ahí haciendo ese papel. Pero bendito sea Dios, yo soy súper feliz. Y me han pasado cosas terribles y yo siempre me cuestiono mucho eso. Digo como, Dios, soy muy feliz y te agradezco por eso, porque muchas veces en situaciones le digo, vea, todo lo que sea, pero trata de permitirme conservar mi felicidad, porque mi felicidad genera mucha felicidad en otros. Mis amigos son felices conmigo porque yo hablo mucha boba en el diario. En el diario En el vivir. diario vivir Toda una soy una comediante. papelita escasa. Qué nota. En tu música, el territorio no es solo un escenario, sino un personaje. Entonces le cantas mucho a Colombia, con esto es Colombia y colombianos, también al Valle de Aburrá en la intro preciso de Hora del Tiempo. Sea Colombia, el Valle de Aburrá, Medellín, Envigado. Eh, que de nuestro territorio, de su lucha, su gente o lo que sea, crees que la música necesita reflejar y que aún no ha sido suficientemente explorado? Pues como generar un poco más de identidad en el sonido, que de hecho eso fue desde el primer álbum. Cuando yo terminé de hacer esa recopilación, yo dije, ay no, esto es un álbum de rap, pero yo soy colombiana. Y digamos, como tuve preparación y tuve la posibilidad de, digamos, en la Débora Arango, de escudriñar alrededor de algunos ejercicios de investigación, de exploración. Entonces ahí en ese momento empiezo a tener como contacto con lo más tradicional, ¿cierto? O el folclore de nosotros. Ujú. Y fue muy bacano porque de una u otra manera, o sea, cuando se hace este álbum, yo no había ni siquiera tocado ni identificado que era una cumbia, ni nada absolutamente de eso. Pero cuando yo hice ese primer álbum, yo dije, yo necesito un toque de lo que yo soy. Que el intro que una cumbia, grabemos una cumbia, yo no sé cómo canta la cumbia, hagamos una cumbia. Y lo hice con Magali Alzate, que fue una de las vocalistas de Puerto Candelaria, la anterior, Ujú. la Mona. Y Magali, y yo le decía, Maga, vamos a grabar esto, hacer esto, hagámosle Colom. Y eso fue un pro y un contra. Porque yo presenté ese álbum en Hip Hop al Parque
Y Te decía, empiezo y saqué tambores y de todo, y estamos hablando de hace 20 años. y decía, pero Y yo, muchacha, esto pim, es una pim, pim, cumbia. pim, y todos los raperos así, y no entendían, y después empezó el rap, pero en ese preciso momento, desde el primer momento en que yo empecé a sacar música o este primer álbum, siempre me cuestioné eso, como bueno, yo soy rapera, el rap viene de los Estados Unidos, Ujú. el sonido particular es este, pero bueno, y entonces, bueno, yo ¿qué podría hacer para generar eso que quería hacer hace 20 años en ese festival que no sabía cómo mezclar rap Ujú. con cumbia? Metí un intro de una cumbia. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo ya en este momento en el que se pueda plasmar eso y esos elementos tradicionales? Y lo logramos hacer, lo empezamos a hacer con Cafeína. Que Cafeína, si tú escuchas este álbum, es un álbum que tiene tres colores porque hay canciones que son del Quiño, otras canciones son de Wolfine y otras canciones son la identidad mía. Entonces, si tú escuchas las que, digamos, tienen folclore, esas eran las que yo proponía. Las muy raperas, las propone el otro, y las otras más comerciales las propone Wolfine. Entonces, era una mezcla Ujú. como de esa búsqueda de identidad, de cómo ir haciéndola. Fue muy bacano, pero era una agrupación, esto y lo otro. Yo termino de hacer ese álbum y se acaba Cafeína. Yo sigo así, después de ese creo que hago otro álbum, que La vida se pinta de colores. Ujú. Y ahí sigo todavía cuestionándome como eso de qué bacano poder mezclar eso, y llego ya al Dulce, que es un álbum que hice lo grabamos en vivo en la Universidad de San Buenaventura con el maestro Eduardo García, y con músicos en vivo. Entonces, cuando empezamos a crear ese álbum, antes de grabarlo, yo le expuse eso al productor, se llama Alex Urán. Yo le dije, negro, ¿cómo mezclamos eso con rap? Y la primera canción que empezamos a hacer él y yo fue un bambuco mezclado Mm. con rap que se llama, el título es Tú. Y después empezamos a hacer, cuando miramos, teníamos ya un álbum mezclado con mucho folclore. Entonces hay Pitán Pitán, que eso es como un vallenato acelerado. Ujú. Está Esto es Colombia, que esa canción yo la metí en ese álbum, pero esa canción la creamos Quiño y yo para un programa de televisión de Señal Colombia que se llamaba Expedición Cóndor de los Andes. Entonces nosotros creamos esa canción, pero esa canción se iba a quedar en el aire, y yo tenía, era una canción mía, nosotros la prestamos para que ellos la reprodujeran en el programa, pero yo dije, no, yo no, esa canción es muy buena, yo la voy a meter en el álbum. Es la única que es como secuenciada, de resto todo ese álbum es en vivo, es mezclado, pero digamos ese juego con el folclore me parece, siempre me ha gustado mucho, es algo que he metido desde el primer álbum hasta el último álbum que saqué prensado. Este último álbum yo me quise ir como a las raíces del rap, es muy rapero, pero siempre el elemento de mi identidad he tratado de tenerlo ahí. De hecho, ese álbum del Dulce fue el que me permitió a mí hacer la firma con BMI, poder ir a hacer un showcase a Nueva York. Ese álbum fue muy particular porque afuera de nuestro país, en Europa y en los Estados Unidos, en América, pues en Norteamérica en general, se valora muchísimo el folclore. Les Ujú. encanta el folclore. Ese álbum me hizo que hiciera, que fuera a otros espacios, a otros festivales, festivales de música folclórica, festivales de jazz, festivales de hip hop, festivales de rock. Nosotros con ese álbum tocamos 12 años en diferentes festivales de todas las músicas. Entonces es un álbum muy particular, y cuando presenté ese álbum fue muy particular porque cabíamos en todos los, no había como una barrera de nicho. Que mandábamos papeles para tocar en un festival de jazz, entrábamos. Un festival de folclore, entrábamos. Un festival de rap, entrábamos. En todos muy loco, fue un álbum muy bonito. Qué nota. Ahorita mencionabas que has colaborado muchísimo con muchísimos productores y con diferentes artistas. ¿Qué buscas en una colaboración para que tu música siga teniendo el sentido que tiene y se sienta auténtica para ti? Las colaboraciones son con personas con las que me conecto. Ya. Casi nunca he hecho música por encargo.
No, no es como casi nunca, no. Es raro que yo me siente a crear una canción con alguien que no conozco, es raro. Los colaboros es la vibra, la misma Sí, energía, con sí. Quiño has colaborado muchísimo. Quiño, sí, con Quiño hacía 10 años no hacía una canción. Y para este álbum que estoy presentando ahorita, es un álbum muy especial, se llama Mil Puertas. Es un álbum muy, muy especial porque es un álbum que se ha sido muy pensado. O sea, desde que empecé a tirar la primera canción, ya sabía el título del álbum, ya sé cómo hacer la puesta de la carátula completa del Ujú. álbum. Pero en estos momentos, como se mueve la música, ya no es tan viable para nosotros sacar un álbum desde el comienzo, los 10 o los 15 o los 20 tracks de una, ¡pum! Ujú. Y además porque para nosotros producir un álbum y producir la parte audiovisual, Dios, no somos disquera, antes para hacer un video que sea chilling, que sea bonito, nosotros tratamos de hacer, digamos, con este álbum es como irlo lanzando por momentos, Ujú. ¿cierto? Entonces, desde el 2000, finales del 2024 arrancamos a lanzarlo y lo que va de este 2025 y todavía nos faltan unos cuantos tracks antes de presentar el álbum completo. Pero es un álbum muy lindo, un álbum que tiene artistas que me encantan. Quiño está en este álbum, está Radio MC, que es un compañero de toda la vida también de hacer música. Está Caña Brava, pues uno de los de Caña Brava que siempre me gustó mucho su flow. Tengo otros invitados en mi álbum, también va Liana, que hay una canción que ya yo creo que para el otro año. Eh, Tengo varios invitados, Violen, Alia Ramírez, y personas que me gustan mucho y que respeto mucho y que quiero mucho. Entonces es un Ujú. álbum muy, muy especial, este que estoy haciendo ahorita. Ahorita mencionaste que Cafeína, que lo hiciste con Quiño y con Wolfine, grabaron en vivo en la San Buenaventura. No, ese no, el dulce, Ah, el el dulce. dulce, el dulce Ok. fue. Cafeína también fue muy grabado en vivo, pero en esa época eso fue hecho con... El baterista era Alfonso de Parlantes, el guitarrista era Federico Góez, varios artistas y eso fue una unión. El DJ era DJ Corpas de Sistema Solar, que ahora Ujú. todos tenían como proyectos y todos teníamos proyectos de solistas y desde los músicos hasta los intérpretes hacíamos otras cosas. Nos juntamos para hacer ese álbum, pensamos que iba a seguir, pero todos tenían caminos Proyectos. diferentes ¿Qué por fue lo que tomar. más te gustó de grabar en vivo? En vivo como un live station, pues. Como un live maravilloso que se siente uno como en un concierto. Eso es lo más cool, me encanta. Quisiera hacer otro álbum así. Me encantaría poder hacer Darle sino más a... complejo, duro, difícil. Ese huepucha, la hecha de Sí. esos tenas, uy, Dios mío, los que hicieron la parte técnica y el maestro Eduardo García, que siempre agradecidísima con su apoyo. Cuéntanos de algún proceso de producción que destaque para ti. Ahorita hablábamos de que en el dulce y en todos tus álbumes has intentado insertar mucho la parte de identidad sonora que tenemos en Colombia, cumbia, bambuco y todos estos géneros y ritmos. ¿Alguna que destaque, que te haya gustado mucho, que... Con esos elementos. Idioma universal. Es una canción es muy cumbia, cumbia y esa fue la que nos puso a rotar y a hacer un montón de cosas, ese sonido particularmente. Muy bonita, esa canción fue una de las primeras que grabamos para ese álbum en vivo. Qué nota. Habiendo sido una pionera y habiendo cumplido tus sueños, por ejemplo, no sé si cuando grabaste Hora del Tiempo eras consciente de lo histórico que estabas haciendo. No, para nada. Para nada, solo Para nada, de hecho, fue años después que... que Ah, caíste en no, cuenta. y ¿sabes cuándo caigo yo más en cuenta de eso? Que en Bogotá hicieron una muestra tenían como todos los álbumes y uno de los que estaba como organizando todo eso, porque era con IDARTES allá la exposición, tenían que pedir los permisos de todos. Llegué y me dices que es que este es el primer álbum y yo, ay, marica. Ahí me quedé como que, ay, sí. Pero antes no sabías, o sea, mientras lo estabas No, haciendo. porque
Pensé que había más, de ellos yo pensé que iban a salir más mujeres haciendo, porque ya Sí. había mucho rap femenino en esa época, ya había mucha mujer haciendo rap. ¿Y qué es lo que toda esa experiencia te ha enseñado sobre cumplir sueños? Que el riesgo vale la pena un montón, que hay que arriesgarse a uno a hacer lo que uno tiene en la cabeza, porque después de que sea una idea, estamos a un paso de hacerlo realidad. Yo por eso siempre le digo a todo el que tiene un sueño que simplemente se arriesgue, porque lo que hay que hacer es arriesgarse, no hay más opciones que arriesgarse. No hay otra opción, porque después te vas a quedar pensando, ahí si lo hubiera hecho. Ujú. Yo sí, no, yo sí lo hice sin miedo. De una, de Sí, cabeza y sin casco. de cabeza y descabezada y todo. Ahorita hablábamos al principio sobre las dinámicas sociales tan complejas en las que pues algunas personas crecen en este país, en algunos barrios populares que todavía se ve, que has descrito mucho en tu música también. Si tú le pudieras entregar una cajita de herramientas con 3 consejos a la gente que está en contextos sociales difíciles, pues enmarcados con la violencia, ¿qué sería? Una cojita con 3 cositas. 3 herramienticas, así. Lo primero es que fortalezcan su conexión espiritual, siempre como lo quieran buscar en cualquier religión, como sea, pero que haya que se fortalezca esa parte de esa conexión con lo que eres como ser sensible y espiritual. Creo que eso es un elemento clave para que uno pueda sobrevivir en contextos tan complejos, ¿cierto? En este caso, de manera más clara, que te acerques a Dios, ¿cierto? Lo segundo, que busques o reconozcas uno de tus poderes y, y acciones con ese poder, cualquiera que sea el poder que tengas. Puede ser que tu poder sea pintar muy bonito, pero puede ser que seas muy bueno contando. O puede ser que seas muy bueno pintando, no esto, sino arreglando espacios, ¿cierto? O sea, que identifique el poder que tienen. Y lo tercero, que se arriesguen a salir de ese espacio en donde tuvieron que nacer. Porque creo que eh, si tú te quedas en un mismo espacio, si no te mueves, nunca va a pasar nada. Yo creo que los que, siendo del barrio, hemos podido salir adelante con lo que hacemos, es porque hemos salido del barrio a escudriñar el mundo, pero seguimos siendo del barrio. O sea, es lo más lindo, es una de las bendiciones grandes, porque nuestra percepción de vida es muy diferente, pero también es una percepción que, que aunque uno no crea, independiente de las vidas que las otras personas puedan tener, eh, esos poderes unificados generan magia. Entonces, esos serían como esas 3 cositas que pienso yo que podrían utilizar en esa cajita para hacerla real. ¿Y cómo les aconsejarías tejer comunidad? Como todo este tejido social del que hemos venido hablando, que es tan presente en el hip hop. ¿Cómo poder tejer comunidad? Ay, parce, volviendo, yo creo que ah, al socializar en persona, suelten los celulares. Sí. Mentiras, bueno, eso es, pero más allá de esto, creo yo que es muy importante empezar, no sé, a congregarse con personas que sean afines o que tengan pensamientos de pronto similares, o que tengan ideales similares, o que estén tan locos como uno. Yo creo que desde ahí, y cuando hablo de esa locura, es esa locura que transforma corazones, espacios, personas, ¿cierto? Entonces creería yo que para poder tejer eso es salir de donde estás, a mostrar los poderes que tú tienes, ¿cierto? Y a juntarte con los que están vibrando
o quieren vibrar o tienen pensado vibrar como tú estás vibrando, pienso yo. Bueno, tu próximo álbum se llama Mil Puertas. ¿Cuál es la próxima puerta que quieres abrir? Ay, qué pregunta tan brutal. La próxima puerta que yo quiero abrir, de todas las que tengo, es muy difícil, pero la próxima puerta que quiero seguir abriendo es la de el corazón de todos los que puedan escuchar mi música. Esa es la próxima puerta que quiero seguir abriendo porque hasta este momento he tenido esa dicha, esa bendición de hacerlo, pero sí creo que esa puerta la he tenido abierta, ¿cierto? Y en los momentos en los que por X o Y motivo medios uno siente que vuelvo y jalo. Creo que esa es la que quiero seguir abriendo de aquí para adelante hasta donde el cuerpo aguante y el corazón tenga la fortaleza y Dios lo permita. Muchas gracias por sacarnos el espacio, por venir, por confiar, porque yo te escribí como, hola, ¿quieres venir a mi podcast? Vienes a mi casa y no te Hola, voy a asesinar. Te prometo que no te mato. Más para la casa de mi... A la casa de mi hermana, mira la dirección. No, yo cuando vi que era yo, bueno, aquí no me desaparece. Sí, maluco. Maluco eso. Bueno, mil gracias por venir. Les vamos a dejar absolutamente todos los links y todas las maneras en las que pueden encontrar a Mary Ellen en todas las plataformas. Muchas gracias por tu energía, por tu tiempo. Tienes una energía brutal. Pasamos delicioso aquí detrás de las cámaras. Producción no ha hecho sino reírse todo el tiempo. Entonces, mil gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tomarte el tiempo de crear algo tan chévere. No, con muchísimo amor. Que sigas viniendo. Te esperamos después de Mil Puertas. De Te una, esperamos. Dios mediante. Te esperamos. Chao, que estén bien. Bye. Tenía el marcador cogido, se ve raro.